En los 118 años de vida republicana, Panamá ha levantado 11 censos nacionales de población y 8 de vivienda, bajo las metodologías clásicas, censos de jure o de derecho y censos de hecho o de facto. Los 3 primeros censos, entre 1911 y 1930, fueron censos de derecho o de jure. El censo de 1911 demoró 5 meses, el de 1920 duró mes y medio y el de 1930, 3 meses. En el año de 1940, esta metodología cambia a un censo de hecho o de facto. Para el año 1950 hay una característica muy particular, la cual en el desarrollo de los quintos censos de población se incluía la totalidad de la población indígena del país. Para el año de 1960, con el desarrollo de los sextos censos de población, se realiza el primer censo de vivienda, igualmente el primer censo agropecuario. Y tiene una característica muy importante que es, se pierde la simultaneidad, o sea, que no se desarrollan 2 o 3 censos a la vez, sino que en 1960 se desarrolla el censo de población, en 1961 el censo agropecuario y en 1962 el censo económico. Ahora bien, nos vamos al año de 1990 con la ejecución del noveno censo de población, donde hay una característica muy importante, se hace posterior a la invasión, la invasión que se dio aquí en nuestro país. Y hay un lema muy importante que caló mucho en aquella época, que fue por encima de todo. Los censos entre 1940 y 1960. En 1940 se adoptó el censo de hecho o de facto. En un solo día se censó la población en el lugar donde se encontraba. Se determinó que los censos de población serían cada 10 años, en los años terminados en 0. Por primera vez, se investigaron las uniones de hecho como una categoría separada del estado civil de las personas. Nos vamos al año 1903, con la separación de Panamá de Colombia. El país se vio abocado definitivamente a una reorganización en todas sus etapas, administrativas, jurídicas, legislativas, dentro de todo ese engranaje. Las estadísticas no escaparon de esto. Es por ello que a través del decreto número 17 de noviembre de 1903 se establece la Oficina Central de Estadística. Pero esto no es todo. En el año 1938, en noviembre, a través de la promulgación de la ley número 41, se establecen una serie de pautas de organización de las estadísticas nacionales y con ello también la ejecución de los censos, estableciéndose dentro de sus estándares y principios la periodicidad censal, en este caso cada 10 años. La hora M y el día cuando llegamos al primer millón de habitantes. Y una estimación basada en modelos matemáticos y demográficos para estimar que el niño millón nacería en el mes de septiembre del año 1958, el día M. Los censos entre 1970 y 1990. A partir del censo del 70 se separaron los censos de población y vivienda de los censos agropecuarios. Para el 80 nació la Comisión Nacional de los Censos con representantes de instituciones estatales y del sector privado, asesorando en la discusión del plan de tabulaciones y diseño del cuestionario. Para el 90 se siguieron recomendaciones internacionales. Se recibió apoyo técnico del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Además, se reforzaron acciones de capacitación, equipamiento cartográfico, procesamiento de datos y transporte. Los 3 primeros censos del siglo XXI. En el censo del 2000 se conocieron datos preliminares 3 días después del trabajo en campo. La inversión ascendió a 6.8 millones de balboas para censar a 2.839.177 habitantes. Con los censos del 2010 vino la innovación tecnológica en informática y telecomunicaciones, la digitalización de todo el material cartográfico existente y la automatización de los datos censales. Se da básicamente con la promulgación de la ley número 10 del 22 de enero de 2009, por en medio del cual se rige lo que es el Sistema Estadístico Nacional, o se moderniza, y se crea el Instituto Nacional de Estadística y Censo. Debemos recordar que el Instituto Nacional de Estadística y Censo es un ente adscrito a la Contraloría General de la República y es el regente en la producción de las estadísticas nacionales.
La ronda censal del 2020 desde el 2017 se fijó para el domingo 24 de mayo del 2020. Básicamente la anulación del acto público por el cual se contrataban los servicios de impresión, escaneo, procesamiento y almacenaje de las boletas censales. Igualmente la dotación de materiales y suministros requeridos para el operativo censal. Ya ahora mismo estamos en una etapa preparatoria, tomando en cuenta muchos elementos para los cuales nos estamos preparando. Un hecho universal inédito en los últimos 100 años zanjó la disyuntiva. A partir del 13 de marzo del 2020, Panamá se sumió en un estado de emergencia nacional por la pandemia decretada por la Organización Mundial de la Salud ante el avance descontrolado del virus COVID-19, frenando toda actividad no esencial, entre ellas los censos. Uno de los principales retos que vamos a tener es establecer una campaña sumamente estratégica que llegue a cada uno de los panameños, que cale muy profundo, en el sentido de que ya los censos no los vamos a ejecutar en un día, sino en una mayor cantidad de días, y que definitivamente la información que tú como panameño o residente en el territorio nacional va a ser sumamente vital e importante para la toma de decisiones y la implementación de diversas situaciones, básicamente para el gobierno o la empresa privada. Por ejemplo, que con tu información podemos delimitar que en Almirante requerimos más construcción de hospitales. En camino a la nueva normalidad, el 21 de septiembre del 2021 se promulgó el Decreto Ejecutivo 427, que ratificó la importancia de los censos de la década 2020 y reafirmó la utilidad pública e interés nacional por sus datos, facultando a la Contraloría General de la República a determinar la fecha más oportuna en base al comportamiento y control de la pandemia.